Ok, amados, pues, si no, saludé a todos por ahí desde aquí. Buenas tardes ya, ¿verdad? No, todavía son días. Buenos días, Dios me los bendiga. Pues hoy me tocó predicarles un pedacito de la Sagrada Escritura. Y pues para mí es un honor. Ustedes saben que siempre que estoy delante de ustedes, como se los digo, es un honor predicarle a los siervos de esta región del Bajío. A lo mejor en algunas ocasiones pues me gustaría que cada uno de nosotros estuviéramos aquí dando un mensaje. Hay veces que algunos no han podido, sin embargo pues los que estamos es un privilegio. ¿Amén o no amén? Bueno, pues hoy les voy a hablar de un tema que para mí es sumamente importante. El Señor ha estado tocando mucho mi corazón referente a esto que el día de hoy quiero compartirles. El pastor Eddie me dejó sorprendido con ese mensaje que nos dio en el auditorio Tres Guerras. No sé ustedes, pero a mí me hizo un rema tremendo lo que él nos habló sobre el evangelismo, ¿verdad? Y pues el día de hoy la prédica se va a relacionar un poquito. A lo mejor va a ser algo relacionado, pero el título de nuestra prédica es Guerra Espiritual. Y para ello pues vamos a esa cita clásica, ¿verdad?, que se usa para la guerra espiritual, que ¿cuál es? Efesios 6, 10 en adelante, que dice así la palabra de nuestro Señor: por lo demás, hermanos míos, fortalézcanse en el Señor y en el poder de nuestra fuerza. No, ¿verdad? No dice así. En el poder de su fuerza. Amén. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, con huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estén firmes. Estén pues firmes, ceñidos sus lomos con la verdad, y vístanse con la coraza de justicia, y cálcense los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe, con que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias porque sabemos que tú estás en este lugar, dominando nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, para que cada uno de nosotros podamos tener esa coinonía que tú quieres que nosotros tengamos, Señor. Que tu Espíritu Santo sea el que guíe nuestros corazones, nuestras mentes. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que guíe mis palabras, porque simplemente yo vengo a entregar un mensaje de parte de ti, Señor. Tú eres el mensaje, mi Dios, y nosotros somos tus siervos. Estamos aquí para escuchar tu voz. Por eso yo te pido, Padre, esa intervención divina en mi persona y también en cada una de las personas que están aquí escuchando el mensaje, para que abras nuestros oídos espirituales, Señor, para que abras todos nuestros sentidos, tanto naturales como espirituales, y podamos comprender claramente el mensaje que el día de hoy tienes para nosotros, Dios. Te lo ruego en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Ok. Pues, amados, miren,
yo sé que este es un tema controversial porque todos, ¿cuántos de aquí han tenido algún seminario sobre la guerra espiritual? A ver, levante su mano. La mayoría. ¿Te acuerdas, Cristi, hace algunos años que el pastor Venegas hizo un seminario ahí en la Deportiva, así, un seminario tremendo de guerra espiritual? Pues yo en los 2 ministerios que llegué a estar antes de empezar a pastorear, llegué a estar en varios, o sea, les gustaba mucho ese tema de la guerra espiritual y la verdad, pues, me lo sé muy bien todo ese teje y maneje. Pero no sé si ustedes ahorita que acabamos de leer esta cita, les haya venido por medio del Espíritu Santo un entendimiento un poco diferente a lo que a lo mejor se nos ha llegado a enseñar. No sé si ustedes ahorita lo llegaron a sentir, pero miren, les voy a decir algo. La guerra espiritual bíblica es predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, es que hay veces que nosotros nos hemos enfrascado en algo que también es bíblico, ¿verdad? Echar fuera demonios, claro, eso también es bíblico. Pero eso no es lo primordial de la guerra espiritual. O sea, aquí acabamos de leer un contexto, es más, vamos a hacer una exégesis de él. Aquí, por principio de cuentas, dice: por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿verdad? O sea, aquí lo dice claramente que es en el Señor y en el poder de su fuerza. Y muchas veces cuando se nos ha llegado a enseñar guerra espiritual, nos enseñan que nosotros somos los que tenemos esa autoridad y que nosotros somos los que podemos reprender y que nosotros podemos echar fuera demonios. Pero hay veces que una palabrita que salga fuera del contexto bíblico ya nos empieza a llevar a prácticas distintas a las que se nos mostró en la iglesia primitiva. Y en la iglesia primitiva encontramos el ejemplo de cómo era como realmente ellos estaban haciendo guerra espiritual. En la Biblia encontramos ahorita precisamente que el pastor Luis habló sobre el avivamiento. Allí encontramos que el avivamiento era cuando se transformaban las almas, cuando las personas comprendían el evangelio que se les estaba llevando a cada uno de sus pueblos, comprendían que ellos estaban errando el camino, que ellos, el religiosismo con el cual habían estado viviendo, la hechicería que estaban practicando, se daban cuenta que eso no era lo correcto, iban y hasta quemaban sus libros, ¿verdad? Que tan caros les costaban, libros de hechicería y todo. Eso era el verdadero avivamiento. ¿Por qué? Porque se estaba evangelizando a la gente. Porque estaba llegando la palabra de Dios a cada uno de esos lugares, a cada una de esas regiones, y eso era lo que empezaba a hacer que la gente se convirtiera. De repente por ahí había algún endemoniado, ¿verdad? Y el endemoniado se iba inmediatamente. ¿Por qué? Porque la presencia de Jesús estaba entre ellos. Porque Jesús es el verbo. Jesús es la palabra de Dios. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Esa es la guerra espiritual, amados. Entonces, por eso ahorita mencioné lo de Eddie. A mí me llegó mucho lo que escuchamos, el mensaje del Auditorio Tres Guerras. Nosotros necesitamos, así como estamos orando, eso es excelente. Ahorita acabamos de leer que tenemos que orar, tenemos que suplicar, no decretar. Tenemos que suplicar a Dios. Hay que hacer oraciones, hay que hacer rogativas, pero hay que evangelizar. Hay que evangelizar. Eso es indispensable para que pueda venir un avivamiento. Y si nos gusta la guerra espiritual, a mí me encanta la guerra espiritual, pero hay que tener las armas correctas, las estrategias correctas para derribar verdaderamente al enemigo. Yo veo cuando nosotros estamos evangelizando, cuando las gentes dejan sus vicios, cuando ahí es donde estamos dándole golpes al enemigo, verdaderamente. Ahí es donde estamos siendo efectivos con esa guerra que tenemos en contra de él, porque es una guerra. Siempre que se hablaba de batalla, se hablaba de guerra, se hablaba de esto, del otro y de aquello, era referente al evangelismo. Siempre se habló de esa manera. Y vean, luego dice en el verso 11: vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo.
Y aquí nos dice claramente la descripción de lo que es la armadura de Dios. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estén pues firmes, ceñidos sus lomos con la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo Jesús. Y vístanse con la coraza de justicia. ¿Quién es la justicia? Cristo Jesús. Entonces, el vivir en la justicia de nuestro Señor Jesucristo es vivir en la palabra de Dios. O sea, yo ¿cómo puedo hablar de justicia si no estoy hablando del Evangelio? Yo ¿cómo puedo mostrarle a la gente? Nosotros no somos justos, pero somos justificados. ¿Pero por qué? Porque creímos en Él. ¿Por medio de quién? Por medio de la palabra de Dios. La fe viene por el oír ¿qué? Entonces, ¿qué sucede? Que precisamente para que nosotros podamos llevar a cabo todo lo que nos está diciendo referente a la armadura de Dios, siempre va a ser por la guianza del texto sagrado. Eso es lo que nos va a dar esa oportunidad de poder traer la armadura de Dios. 15. Y cálcense los pies con el apresto ¿de qué? Del Evangelio de la paz, del Evangelio de la gracia, del Evangelio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que nos está hablando. O sea, cómo es como nosotros vamos a poder tener una armadura bien puesta, evangelizando. O sea, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, eso es parte de la armadura de Dios. Sobre todo tomen el escudo de la fe, con que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Cómo vamos a tener el escudo de la fe? Pues a través de la palabra de Dios. Porque a través de la palabra de Dios es que viene la fe al cristiano. O sea, vean cómo todo está enfocado a la Sagrada Escritura. O sea, esa armadura de Dios es la Sagrada Escritura a final de cuentas. La Sagrada Escritura es la que nos va a dar esa oportunidad de poder liberar a la gente de ese cautiverio en el que se encuentra. Nuestra ciudad de Celaya, ¿por qué está como está? No porque estén habiendo manifestaciones espirituales demoníacas en cada esquina. No, porque están habiendo manifestaciones de que la gente no conoce a nuestro Señor Jesucristo. Para que la gente incluso endemoniada pueda salir de su cautiverio, necesita conocer a Jesucristo. El gadareno, ¿por qué fue libre? Porque conoció a Jesucristo. Por eso fue libre. No porque hayamos hecho ahí una danza apache o cosas por el estilo. No, conoció a Cristo Jesús. Y en el momento en que conoció a Cristo Jesús fue libre. La verdad lo hizo libre. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces ahí a eso es a lo que nos lleva este texto. Luego en el 17 dice: y tomen el yelmo de la salvación, el casco, ¿verdad?, de la salvación, y la espada del Espíritu, que es ¿qué? La palabra de Dios. O sea, vean qué es lo que va a estar destrozando todas las artimañas del enemigo. La palabra de Dios. Aquí vemos cómo los elementos de la armadura de Dios, la mayoría están hablando de la defensa, ¿verdad? Pero cuando llega a la Biblia, está ahora hablando de la ofensiva. Está hablando de que si tú quieres realmente golpear a Satanás, necesitas la espada que va a golpear y va a ser efectiva para matar, para destruir al enemigo, que es el que está en esa contienda con nosotros constantemente. Porque estamos en medio de la batalla. Estamos en una batalla. En el momento en que pasamos de muerte a vida, tú y yo nos convertimos en un enemigo tremendo de Satanás. Y continuamente estamos en una batalla. Y el campo principal de esa batalla está aquí en nuestra mente. Precisamente por eso habla del yelmo de la salvación. Si yo sé que soy salvo, si yo sé que yo pertenezco al reino de los cielos, en ese momento también me convertí en un soldado de Jesucristo. Y precisamente Pablo, cuando le hablaba a Timoteo sobre que era un soldado de Jesucristo, era porque le estaba hablando de que predicara la palabra de Dios. ¿Amén o no amén? Los veo muy serios. Luego en el 18 dice: orando en todo tiempo
con toda oración y decretos. ¿Se dice así o no? Los decretos agreden la soberanía de Dios, amados. Los decretos, perdónenme que se lo diga, ustedes saben que frecuentemente yo llego a hablar de este tema, pero Él es el rey, Él es el que decreta, y todo el decreto está escrito en la Biblia. Aquí precisamente estamos encontrando el consejo completo de Dios. Aquí estamos encontrando la revelación que el Señor nos ha dado para que nosotros podamos declarar sus decretos de Él, pero no los decretos nuestros. Y sobre todo cuando esos decretos llegan a caer en una serie de herejías, en una serie de doctrinas que no tienen nada que ver con las doctrinas que nos enseñaron los apóstoles. Porque creo que todos los que estamos aquí tenemos una doctrina apostólica, ¿verdad? O sea, esa es la doctrina de la iglesia de Jesucristo, una doctrina apostólica. Y si yo tengo una doctrina apostólica, pues yo me debo de guiar en todas las enseñanzas de los apóstoles, porque todas esas enseñanzas fueron las que Jesucristo les dio para la edificación de su iglesia. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos que entender todo lo que está registrado en las cartas apostólicas para que esas cartas sean para nosotros nuestra doctrina. Y aquí precisamente estamos viendo una carta apostólica que es Efesios. Y aquí nos está diciendo claramente de qué forma debemos de hacer la guerra espiritual, suplicando, no decretando. Perdón, Julio, aunque te ofendas, pero eso es lo que aquí nos dice. Nunca encontramos en la Sagrada Escritura, nunca encontramos que nos diga decreten, jamás. Y ahorita si quieres platicamos de eso. Pero bueno, el chiste es que aquí dice y súplica. En el decreto y súplica son antónimos, no son sinónimos. Ruego es antónimo de decreto. Todo lo que nos dice cómo debemos de orar, nunca nos dice que decretemos. En el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio de el Evangelio. O sea, vean, aquí esa es la guerra espiritual de la que está hablando Pablo. O sea, está hablando de que supliquen también por mí, porque estoy peleando la buena batalla. ¿Y cómo la estoy peleando la buena batalla? Llevando el Evangelio. Necesito que el Espíritu Santo se apodere de mí para que todo el Evangelio, todo lo que salga de mi boca, venga de la palabra de Dios. Que tenga yo el denuedo, que yo tenga la fuerza para que yo pueda estar delante a lo mejor de pastores que no les guste lo que yo les esté predicando. Sin embargo, lo tengo que predicar. ¿Por qué? Porque la Biblia me manda a hacerlo. Y esa es la oración que Pablo le está pidiendo a sus discípulos, y es la oración que tú y yo necesitamos también siempre pedirle a nuestros discípulos. ¿Por qué? Porque estamos peleando la buena batalla. Estamos en una guerra espiritual. Amén. 20. Por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. No con cobardía, no con metafísica, ¿verdad? Que de repente es que la metafísica dice esto, pues me gustó y la voy a meter también en mi predicación. No, pues que ya está la nueva era, ¿verdad? Está muy de moda, pues también la voy a ir involucrando. Que la psicología, pues voy a meter psicología también a mi predicación. No, aquí nos está hablando que tenemos que hablar con denuedo la palabra de Dios. Fíjense, aquí en 2 de Timoteos, quiero que me acompañen a 2 de Timoteo 4:1. Muy conocida esta cita precisamente. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende. Aquí sí nos mandan a reprender. Reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído,
y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra ¿de qué? Evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Y luego, ¿qué dice allí? He peleado la buena batalla. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor y juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. En el momento en que está diciendo Pablo, he peleado la buena batalla, es porque ha estado en una guerra espiritual, ¿verdad? ¿Y a qué se refiere con que he peleado la buena batalla? ¿De qué le está hablando a su discípulo? De evangelizar, de hablar la palabra a tiempo y afuera de tiempo, a los que les guste y a los que tampoco les guste. Esa es la guerra espiritual. El que nosotros nos plantemos en donde quiera que sea para hacerle entender a la gente que solamente a través de la sana doctrina es como van a nacer de nuevo. Porque ¿de qué va a servir que Celaya esté llena de iglesias? En cada esquina encuentres iglesias donde no se está predicando la sana doctrina, donde se está predicando un evangelio diluido. Un evangelio diluido no va a funcionar para que la gente pueda nacer de nuevo. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, no la palabra diluida, no la mitad de la Biblia y la mitad de mis pensamientos, no la mitad de la Biblia y la otra mitad de lo que diga Mahatma Gandhi o de lo que diga el doctor Chapatín, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que cada uno de nosotros debemos de entender esa parte, amados, cuando hablamos de guerra espiritual. Claro, la guerra espiritual es fantástica, la guerra espiritual es algo elemental para poder derrotar todas esas huestes, todas esas potestades, todo lo que está haciendo que nuestra ciudad esté en la condición en la que se encuentra. Nosotros necesitamos ver que las personas reconozcan a Jesucristo como su Señor, como su Salvador, como el soberano de sus vidas, no como un amuleto para que ellos anden diciendo que son la única Coca-Cola del desierto. O sea, porque esa es la problemática que ha estado habiendo en muchas predicaciones modernas, ¿verdad? Que ahora ya se nos quiere dar a entender que nosotros los cristianos somos superiores a cualquier otra persona, cuando que terrenalmente hablando somos exactamente lo mismo, y hay veces que hasta peores. Sin embargo, por la gracia y por la misericordia de Dios, a través del evangelio podemos conocernos a nosotros mismos y declarar. Ahí es donde tenemos que llegar y declararle al Señor: perdónanos, yo no tengo la verdad, la suficiencia ni siquiera para ser cristiano. Sin embargo, tú me has dado el privilegio hasta de ser pastor, Señor, y no lo merezco. No lo merezco. ¿Por qué? Porque si yo me creo merecedor de todo lo que tengo, nunca voy a poder vivir en esa humildad, en esa mansedumbre a la cual Jesucristo nos dijo que le aprendiéramos. Es la única ocasión que Jesucristo dijo: aprendan de mí. ¿Cuándo fue? Cuando dijo: sean mansos y humildes de corazón. Él nunca dijo: aprendan de mí, ¿verdad?, que yo puedo dividir el mar en dos. Aprendan de mí, ¿verdad?, que soy poderoso. No, Él cuando dijo: aprendan de mí, que soy manso y que soy humilde. Entonces, si yo no manifiesto esa humildad del evangelio delante de la gente, entonces por eso esas personas nunca van a poder llegar a los pies de Cristo y van a entrar a otra religión más, como ha pasado, ¿verdad? Todo mundo andaba en el catolicismo, pero de repente dicen: pues ya no soy de esa religión, ahora soy de la religión evangélica. Pero bueno, ¿y dónde está esa transformación, ese avivamiento del que acaba de hablar ahorita el pastor Luis? ¿Dónde está ese avivamiento en tu vida? Yo sigo viendo que eres el mismo, nada más que ahora siempre ya andas con una Biblia como si fuera desodorante. Pero esa es la diferencia. Pero tu conducta sigue siendo la misma. Sigues diciendo una sarta de groserías, sigues chismeando, llegas y en vez de saludar a todas las personas que están en la mesa, no, te saltas a otra persona, porque ese no me cae bien, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede, amados? Que eso es precisamente lo que debemos de entender del evangelio para poder dar de gracia
lo que de gracia hemos recibido. ¿Cierto o no es cierto? Se rieron más ahorita que cuando dije del doctor Chapatín, hombre. La buena batalla es la guerra. La buena batalla es la guerra continua que Pablo y nosotros tenemos para ganar almas. Esa es la verdadera guerra. Estamos en una guerra tremenda. Sabemos cómo las almas se están perdiendo y eso nos duele. No sé ustedes, pero a mí me duele. Cada que yo veo que en las noticias dicen, no, pues que pasó esto, que pasó lo otro, no es tanto a mí que me dé miedo. Ay, nanita, híjole, a ver si no me pasa a mí también. No, amados, a mí la verdad eso no me da miedo en lo más mínimo. A mí lo que me da miedo, a mí lo que siento tanta tristeza, es decir cómo esas almas se están perdiendo tan horrible. Y cómo puede ser posible que el enemigo esté ganando esas almas y nosotros ¿qué estamos haciendo? Nosotros, así como ahorita se están llevando a cabo esos eventos hermosos de oración, porque es algo hermoso y es algo que nosotros debemos de hacer, ahora vamos a organizarnos para hacer eventos masivos evangelísticos. Todos tenemos que hacer eventos evangelísticos de la iglesia local, eso ya sabemos, ¿verdad? Por default. Y de la misma manera que todos tenemos que orar independientemente, con tu congregación, con tu esposa, con tu familia, bla, bla, bla. Pero el evangelismo nos hemos estado quedando cortos, amados. Yo creo que por eso el Señor ha estado machacándome esta situación. Así como hemos tenido esa gracia, ese privilegio de estar consiguiendo lugares para poder hacer oración masiva, necesitamos hacer también evangelismo masivo. Miren, la última cita que les voy a leer es Judas 1:3 en adelante. Vean lo que dice Judas. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles exhortándolos que contiendan ardientemente por la fe. Otra vez está hablando de guerra espiritual, amados, que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios único, ¿y qué dice allí? Soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Aquí voy a hacer una pausa. Aquí precisamente sabemos lo que es encubiertamente, ¿verdad? A la iglesia se han metido esas doctrinas que agreden la soberanía de Dios. A la iglesia se han metido precisamente esas doctrinas que nunca te van a llevar a que nazcas de nuevo. Doctrinas que te van a enseñar cosas que son totalmente diferentes a lo que Jesucristo predicó. Doctrinas que no tienen nada que ver con lo que sucedió con Pablo, lo que sucedió con Silas, lo que sucedió con los apóstoles. Los apóstoles, ustedes y yo sabemos que sufrieron tremendamente en este mundo como se les prometió. Jesús les dijo, en este mundo padecerán aflicción. ¿Y qué es lo que ahora se ha estado predicando? Saca el campeón que llevas dentro. Nosotros somos únicos. Nosotros somos autoritarios. Nosotros esto, nosotros, y empiezan a llevar a cabo una serie de doctrinas en donde la gente nunca se va a arrepentir. Nunca se van a arrepentir si tú les estás diciendo que tú siempre has sido de lo mejor. Empiezan a evangelizar de una manera totalmente torcida. Y ahorita, terminando esta cita, vamos a dar algunos ejemplos de lo que realmente es evangelizar y lo que no es evangelizar. Dice en el 5: mas quiero recordarles que ya una vez lo han sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores marcillan la carne,
rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, ¿qué dijo? El Señor te reprenda. Pero estos blasfeman en cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Amados, necesitamos entender lo que es la guerra espiritual. Necesitamos entender que efectivamente, yo en lo personal me he topado muchas veces con gente endemoniada, y por eso es que somos ministros del Evangelio, porque necesitamos hacer lo propio para que esas personas puedan ser libres, esa manifestación se apague en el momento en que se deba apagar. Pero esa persona nunca va a venir a los pies de Cristo si yo me pongo nada más a reprender al demonio y nunca le presento el Evangelio de Jesucristo. Si nunca lo llevo a un arrepentimiento y a una fe verdadera en lo que la Sagrada Escritura nos está diciendo. Yo cómo puedo mostrarle el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo si me estoy dedicando a enseñar costumbres, si me estoy poniendo a enseñar tradiciones, si me estoy poniendo a enseñar una religión que para nada se encuentra registrada en la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura nos muestra claramente que Dios es soberano y nosotros somos, ¿qué, Diego? Decías hace rato. Y nosotros somos responsables. Nosotros somos responsables de todo lo que se nos está diciendo claramente en estas 3 citas bíblicas que acabamos de leer. Tenemos que pelear la buena batalla. ¿Cómo? Presentando el Evangelio de la paz, presentando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo para que Él sea exaltado. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos esa problemática de que llevamos a cabo también un evangelismo, pero que no es bíblico. Hagamos guerra espiritual evangelizando conforme al modelo bíblico, amados. La verdad es que hay veces que desde allí es donde inicia todo el problema. O sea, ya no es tanto, incluso, claro que sí es mucho, pero ya no es solamente lo que estamos predicando desde el púlpito, sino de qué manera es como llevamos a cabo el evangelismo. A veces se reúnen muchas personas, ¿verdad?, en algún lugar, y se les habla de que Dios tiene un propósito maravilloso para sus vidas, ¿verdad? ¿Qué es lo clásico? Dices, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Pero la verdad es que nos estamos quedando cortos. Tú y yo sabemos que eso es una verdad, pero también sabemos que las personas, para que puedan entender lo que es la buena noticia, antes ellos deben de entender una mala noticia, de que están en condenación. Ahí precisamente, como el mismo Pablo lo dijo en Romanos, para eso fue hecha la ley. La ley fue para que tú y yo comprendiéramos que realmente necesitamos de Cristo. Pero ¿qué ha sucedido? Que muchas veces se presenta un evangelismo atrayente a la gente, pero no atrayente para los pies de Cristo. Atrayente para la iglesia, pero no para que se arrepientan. Muchas veces hasta nos parecemos a esos de pare de sufrir, porque les empezamos a hablar de cosas para convencerlos de que el mejor lugar donde pueden ir es con nosotros. Porque mira, es que si tú andas mal con tu matrimonio se va a arreglar cuando seas cristiano. No, mira, y muchas veces en vez de predicar el evangelio, empieza a salir uno con el testirollo, ¿verdad? Que le llaman, no, es que mira, mi testimonio, o hasta invitas a algún artista o algo a que en vez de que se predique la palabra de Dios desde el púlpito, empiecen a hablar de su testimonio. Y qué bonito es cuando hablas de un testimonio tan hermoso, ¿verdad? Que como ahorita lo que nos dijo Fidencio, un testimonio tremendo con su hijo, esto, lo otro, aquello. Claro, eso es algo muy bonito, que es un complemento del evangelismo, pero eso no es evangelismo. Hace algunos años, recuerdan que hicimos un evento en el Tres Guerras, creo que fue el último que se hizo de evangelismo, con Olga Briskin. Y no sé si ustedes se percataron, pero cuando Olga Briskin empezó a dar su testimonio, la mitad del auditorio se empezó a salir.
se empezaron a salir. ¿Por qué? Porque por principio de cuentas se les vendió otra cosa a la gente. El show de Olga Briskin, y que Olga Briskin se presenta en el Auditorio Tres Guerras, y la gente normalmente cuando dicen Olga Briskin dicen o vamos a ver a una vedette o vamos a ver a una violinista, ¿verdad? Ahorita ya por su edad dice pues a la violinista, yo creo, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Que de repente se toparon con que tocó 2, 3 melodías hermosas en el violín, porque de hecho ella es pariente mío. Toca bien bonito el violín y lo que tú quieras. Sí, en serio, hermana, ahí luego les platico la historia. Pero el chiste es que tocó muy bonito el violín y sí, toda la gente bien contenta, pero cuando empezó con su testimonio, muy tremendo, ¿verdad? Pero no todos fuimos artistas, no todos fuimos drogadictos, no todos estuvimos en la farándula. Entonces a lo mejor a alguna que otra persona le puede llegar ese testimonio. Ay, sí, fíjate, me identifico. Pero no todos estuvimos en esa situación. Por eso es que el dar un testimonio, eso no es evangelismo. O sea, tú estás dando pero a lo mejor puedes dar el testimonio de 5 minutos, pero ya todo lo demás, llevarlos realmente a la palabra de Dios. Que se abra la Sagrada Escritura para que la fe de ellos venga por el oír la palabra de Dios. Eso es algo muy importante que nosotros debemos de entender. Dios quiera que empecemos a hacer eventos de evangelismo, pero hacerlos conforme al modelo bíblico. Arrepiéntanse, que el reino de los cielos se ha acercado. Esa es la manera que ellos tenían de evangelizar. No tenían la manera de evangelizar diciendo, vengan, miren, aquí les vamos a dar milagros, miren, vengan, aquí les vamos a dar de comer. Nuestro Señor Jesucristo también, ¿qué fue lo que hizo? Porque otra de las cosas que no es evangelismo es el altruismo. Nuestro Señor Jesucristo nos dio esa enseñanza en Juan 6, en donde Él mismo le dijo a todos los millares de discípulos que venían detrás de Él, ¿y qué les dijo? Ustedes me siguen nada más, ¿por qué? Porque les doy de comer. ¿Y qué pasó cuando los confrontó con eso? Juan 6:6 precisamente, ahí si lo buscan, es Juan 6:66, en donde dice que se dieron la vuelta todos y se fueron. ¿Por qué? Porque era real. ¿Y cuántas veces ha pasado eso? Que nosotros pensamos que dándole de comer a la gente, eso, lo otro, aquello. No, eso no es evangelizar, amados. Es una obra que puede venir después. Que puede venir después de que ya a la gente les hablaste del evangelio. Pero no atraerlos con esa situación. Ya por último les voy a platicar una analogía que a mí se me hizo muy buena. Hay un ministerio, no sé si ustedes conozcan Los Pasos del Maestro. Es un ministerio estadounidense, que la otra vez dieron esta analogía y se me hizo muy buena. A una persona, cuando tú le hablas del evangelio sin que esa persona sepa su condenación, es como si tú vas en un avión y de repente se acerca una aeromoza y te dice, oiga, señor, señora, señorita, qué sé yo, ¿por qué no se pone el paracaídas? Pues la gente se quedaría de a 6, ¿verdad? Pues, ¿por qué? No, póngaselo, no vaya a ser la de malas, ya ve que luego los aviones se caen. Y a lo mejor, pues a ver, me lo pongo. Y lo traes, y luego si el viaje a lo mejor va a ser de 8 horas, lo traes a lo mejor un ratito, ¿verdad? Pero en cuanto te incomoda, ¿qué vas a hacer? Te lo vas a quitar y lo vas a echar por ahí. No, o sea, no, yo ¿para qué quiero traer ese paracaídas? Ya me incomodó mucho. Cuando nosotros no estamos presentando a las personas diciéndoles que el avión se va a caer tarde o temprano, la gente no se va a querer poner el paracaídas. Pero si la aeromoza hubiera llegado y le hubiera dicho, señor, póngase este paracaídas. No, ¿por qué me lo voy a poner? Porque, ¿qué cree? Que ya nos avisaron que el avión se va a caer. ¿Sabes qué va a suceder? Que le van a arrebatar los paracaídas. La gente, aunque le incomode, va a querer traer puesto el paracaídas. A mí, ¿qué me importa que me incomode? Yo sé que esto me va a salvar. Bueno, cuando a las personas les presentamos el evangelio tal cual, el modelo bíblico, tú y yo lo sabemos, porque por eso estamos aquí. A nosotros, aunque nos incomode lo que nos incomode, yo no me voy a quitar la cruz de Jesucristo de mi vida, porque yo sé que la cruz de Jesucristo es salvación. Y yo sé que tarde que temprano el Señor regresa. Yo sé que tarde que temprano voy a morir, como ahorita nuestro hermanito Roy se está gozando con el Señor, echándole chistes. ¿Por qué? Porque sabemos lo que Él realmente creía. Sabemos que Él realmente sabía sobre la condenación y sabía también sobre la salvación.
Pero si tú y yo no entregamos el mensaje como debe de ser, nos vamos a ir a medias. Nos vamos a ir a medias. Entonces la gente se van a llenar las iglesias de personas consumistas que nada más, ay, pues es que me dijeron que ahí me dan. Me dijeron que ahí yo ya puedo tener mucho dinero porque no hay los cristianos no tienen legalidad en la pobreza. Ya no voy a tener enfermedades también porque me dijeron que los cristianos no se enferman. Amados, si tú y yo sabemos que desgraciadamente ese ha sido un evangelio diluido completamente. Se ha torcido mucho el evangelismo y eso es lo que no ha permitido que esta ciudad pueda salir adelante. Y ya con esto termino, amados, porque si no ya Gus me está viendo ahí con ojos de reloj. No de reloco, de reloj. Y bueno, pues vamos a orar, amados. Pónganse de pie, por favor. O si se quieren quedar sentados, quédense sentados también. Señor mi Dios, gracias Padre porque me has dado la oportunidad de estar en este recinto, Señor, en este hermoso recinto en el cual sabemos claramente, Padre, que tu presencia ha hecho milagros y ha hecho prodigios en este lugar, mi Dios. Gracias por la vida del pastor Francisco, de su esposita y de toda su congregación. Y te doy muchas gracias, Señor, también por la vida de cada uno de mis consiervos pastores que están aquí presentes. Te doy gracias por sus vidas, te doy gracias porque has puesto, Señor, tu corazón en el nuestro, has puesto tu mente en nuestras mentes, Señor, para que este mensaje haya sido comprendido conforme, Señor, a tu voluntad. No conforme a nuestras estructuras, Señor, no conforme a nuestras costumbres, sino conforme a tu voluntad, mi Dios. Yo te pido que todo esto lo podamos poner por obra. Yo te pido que no hayamos perdido el tiempo ahorita, ni los que escucharon, ni yo que estuve en estos momentos predicando, Señor, sino todo lo contrario. Que este haya sido un tiempo muy valioso para el crecimiento de nuestras vidas, Señor, para el crecimiento de nuestro ministerio y para que en esta ciudad verdaderamente podamos impactar, Señor, y que el día de mañana vean la transformación que Celaya tuvo porque nosotros hicimos una verdadera guerra espiritual y que ganamos la buena batalla, Señor. Te pido, Señor, que seas tú en nosotros y nosotros en ti. En el precioso y poderoso nombre de Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Gracias.